quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Radio TPC presenta La Voz de Nicaragua, con la conducción de William Marín. Nicaragua, muy buenas noches a todos nuestros queridos radio oyentes. Primero que todo, pedirles disculpas por no haber estado realizando el programa las semanas anteriores, pero habíamos tenido unos pequeños inconvenientes, pero gracias a Dios ya el día de hoy los hemos solucionado. El día de hoy me acompañan dos jóvenes. Luis Obando, uno de los jóvenes que nos ha apoyado mucho en lo que es la elaboración del programa, y un joven analista político, docente de Universidad Católica de Nicaragua, Roberto Mendieta. Muy buenas noches, muchachos, ¿cómo han estado? Muy buenas noches, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas noches, William. Gracias por invitarme a tu programa, ¿no? Es un placer estar aquí y compartir un poco del pensamiento, ¿verdad?, que pasa por la sociedad en cuanto a la situación actual en que vivimos en nuestro país. Gracias por la oportunidad y te lo agradezco. Luis, muy buenas noches, ¿cómo has estado? Buenas noches, William. Buenas noches, Roberto. Aquí de vuelta. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda Nicaragua y a todo el mundo que nos escucha. Luis, nos ibas a comentar un poco acerca de las noticias más relevantes que hemos tenido durante estos días que han pasado. Hemos tenido noticias que han afectado mucho, como siempre, lo que es la política del país y lo que es la situación social en la cual atravesamos. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de lo más relevante. Así es, William. Primero que nada, pues como toda la política de Nicaragua y el mundo va cambiando, también nos trastoca, nos pone en jaque a Nicaragua, y como ciudadanos nos debería de importar. Primeramente, han pasado hechos que son totalmente, te digo, reprochables pues por la sociedad, por nicaragüenses, que en la época de libertad y en democracia que estamos viviendo y que hemos vivido, y que a lo largo de 8 años está en peligro, que es la democracia, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de organización. Los principales derechos políticos pues están siendo amenazados una vez más, y esto obedece a que en la semana pasada ya hubieron 2 deportaciones, ¿verdad? Fueron 2, el gobierno a través de Migración y Extranjería en el aeropuerto internacional pues no dejó entrar a un periodista, al caricaturista de la revista francesa de Charlie Hebdo, Jules, que venía a una celebración de periodismo pues, aquí en Managua. Desafortunadamente fue deportado. Asimismo, en los mismos días, también fue deportado el día sábado, no, en la semana pasada, el principal defensor de los derechos humanos, un colega del centro de CEGIL, ¿verdad? CEGIL, que es el centro pues que pertenece a la defensa de los derechos humanos de la tierra. Este señor, pues este joven fue también deportado hacia Costa Rica, como una total intolerancia
a los defensores de los derechos humanos, pues que una vez más este gobierno está haciendo uso del abuso del poder. Por otro lado, en la situación económica de Nicaragua, los nicaragüenses estuvimos siendo ultrajados, esta vez por la voracidad del petróleo, ¿verdad? De la administración de la gasolina, de los derivados del petróleo, como es la gasolina, el diésel. Nicaragua todavía, los nicaragüenses no percibimos, una vez más, las bajas de los barriles de petróleo que está a $54, $50, y los nicaragüenses lo estamos pagando como si estuviese a $100, $105 que estuvo en el 2013. Por otro lado, ahí se están fugando prácticamente más de 500 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Esa es la política que estamos viviendo en una hora del ultraje, ¿no?, que está haciendo este gobierno para los pobres. Por otro lado, el caso de la expropiación de la seguridad jurídica, que hemos venido dándole seguimiento a mes y medio, del caso de Milton Arcia, un empresario nicaragüense forjado, ¿no?, humilde, que tenía sus negocios de zona, el principal iniciador de lo que fue los puertos en el lago y promotor del turismo nicaragüense. Hasta estos días fue notificado como su expropiación. Esta vez primero le desbaratan le demuelen sus inversiones en físico, y hasta ahora pues se pronuncian con un papel jurídico donde el gobierno pues se hace responsable con una expropiación para obras de beneficio común. Y así, William, estamos viendo, también estamos viendo las pequeñas alzas, ¿verdad? Que una vez más el sector transporte, a causa de la alza del petróleo, están haciéndole efectiva este fin de semana a la población, donde sale el perjudicado es el nicaragüense, pues el que trabaja, el asalariado, el que gana 4,000 pesos, menos de $200, ¿verdad? Entonces estamos viendo esa situación, William. Nicaragua va Sí. mal en peor. En la parte política partidaria, pues todo hace indicar de que no va a haber unidad por los partidos de la derecha, o bien por los partidos que defienden a los ciudadanos pues de oposición. No existen. Sí, William, comentario. Sí, muchos especialistas en ciencias económicas y ciencias sociales han demostrado con cifras tomadas de diferentes fuentes oficiales de que existe lo que es un pobre desempeño de los tan publicitados programas sociales del gobierno, como lo son el Hambre Cero, Plan Techo y otros. Se dice que el principal problema de estos programas es que están concebidos y ejecutados con criterios meramente políticos, populistas y clientelistas. Entonces, el gobierno prácticamente el aporte a lo que es la erradicación de la pobreza en el país por estos programas es prácticamente casi nulo. Pero hay uno de los programas en los que sí el gobierno ha salido positivo, y hay que reconocérselo. Entonces, ¿cuál es ese programa en el que el gobierno se lleva un 100? Y hay que reconocérselo. En el proyecto de institucionalidad cero, que es con lo que el gobierno día a día viene destruyendo. Porque realmente en nuestro país, con todo este tipo de cosas que has mencionado, Luis, con lo que es la deportación de estos defensores de los derechos humanos, con el negarle la entrada al caricaturista Jules, es realmente un daño a lo que es la institucionalidad del país. Entonces, nos gustaría, Robert, que nos comentaras un poco, o qué pensás vos acerca de cómo se desarrolla el tema de la institucionalidad en nuestro país, que prácticamente es nula la institucionalidad que nosotros tenemos.
Gracias, William, una vez más, ¿verdad?, por estar aquí. Y realmente hablar de la institucionalidad es algo muy... Depende del punto de vista de donde nosotros estemos, ¿verdad? Generalmente pienso que si nosotros fuéramos parte del gobierno, nosotros decimos que las instituciones marchan de forma correcta porque funcionan bajo un pensamiento y bajo una visión que el partido de gobierno tiene, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de la población no es parte de esa visión y de esa misión que el presidente, ¿verdad?, junto con su esposa, piensan de lo que es desarrollar a un país. Entonces, en esa medida, cuando el pensamiento de los gobernadores no va junto a las necesidades de la población, es lógico que la mayoría de las personas piensen que no hay una institucionalidad, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy sensible para las democracias, pues, porque las democracias funcionan cuando todos los poderes trabajan de forma unida, pero de manera independiente al servicio de la sociedad, ¿no? Y eso es algo que en los últimos años en Nicaragua se ha visto afectado. Pero si nosotros revisamos la historia, Nicaragua, si nosotros hablamos de institucionalidad, Nicaragua ha sido uno de los países que generalmente sus instituciones no funcionan correctamente, ¿no? Siempre están en función a los deseos y caprichos de cierto sector de la sociedad, ¿no? Y eso es algo muy triste que Nicaragua pues viva en ese sentido. Una de las razones por la cual Nicaragua no logra salir del desarrollo es eso, ¿no? Porque no hay una independencia en los poderes del Estado que permitan desarrollar programas y proyectos, ¿no? Eso es lo que yo tenía que pienso un poco en la parte de la institucionalidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué pensás, Luis, al Así es, respecto de lo que nos así menciona es, Roberto? totalmente de acuerdo con Roberto, ¿verdad? Desde el punto de vista, ¿verdad?, teórico, eso es la institucionalidad, ¿no? Institucionalidad es que dentro de que las instituciones del gobierno trabajen en armonía conforme a la constitución política, el respeto y apego a las leyes y decretos que emite el Estado. En sí, en Nicaragua, durante quizás los últimos 2 años, dos periodos de quizás de Ronaldo Alemán y Bolaño, estuvimos en una construcción de una institucionalidad. Porque recordemos que en el año 90, en los periodos del 90, Violeta Barrios de Chamorro fue un acomodo de las piezas clave de las instituciones y el sacar un poco de lo que fue el sandinismo y las instituciones, irlas limpiando, porque todavía llevaban trabajadores y tenían al mando instituciones sandinistas con olor a revolución. Entonces eso tenía que irse limpiando, ¿verdad? Porque queríamos funcionarios que fueran de acuerdo al respeto y apego a la ley y que lo que diga el presidente que vaya en perjuicio del Estado y la población no le hagan caso. Pero ya desde el 2006, 2007 para acá, 8 años, hemos visto un retroceso enorme de 10 años, 15 años que se ha venido trabajando en la parte democrática, en la parte de la institución del Estado. Hoy por hoy vemos que en virtud que voy a entrar a una institución cualquiera y parece circo, porque están fotos y papeleras del gobierno, pues de fotos de Daniel Ortega como un ídolo, y no así la bandera de Nicaragua y la constitución que representa a todos las y los nicaragüenses. Por ese lado, hablar también cuando este gobierno intolerante, porque es intolerancia, decir la verdad no es sinónimo de ofender a nadie, ¿verdad? Más bien significa tener un poco de entendimiento y cambiar un poco la vista, la perspectiva de la población, recoger los sentimientos para, ir a trabajar mejor, pues para servirse a la población. William, vos lo decías, el gobierno ha tenido sus programas, sus aciertos y desaciertos,
pero en esta parte de las instituciones hemos visto un retroceso, pues el solo hecho de que vengan dos personajes, cualquier ciudadano puede venir. ¿Qué representa esto? Que mañana tu familia, o una de mi familia, o la familia de nuestros amigos, o cualquiera, quiere venir a Nicaragua, está en el extranjero, y solo por decir algo en Facebook, en las redes sociales, a esa persona, a mi familia, ya no la van a dejar entrar en el aeropuerto, a su patria, a su país. ¿Por qué? Eso significa un atropello a los derechos humanos que existen. Y de estas dos personas que venían precisamente como invitados, es un francés, pues Charlie Hebdo, y que en el día de la tragedia el presidente condenó. Eso es lo que más llama la atención, que condenó la gran barbarie que hicieron contra el periódico, contra las personas. Pero a hoy él también se está sumando, ¿verdad? Se está sumando en agresión al periodismo y la libertad de expresión que representa Yuli, pues, en ese momento. Por otro lado, Sí, realmente, humanos, ¿verdad? Sí, realmente Luis y Ortega como que nos quiere dar ejemplos siempre de todas las cosas que uno le critica. Porque en el evento Centroamérica Cuenta, que es el evento al cual estaba invitado lo que es el caricaturista Yul, el tema principal de ese evento era la libertad de expresión. Y fue violentado ese derecho de cientos de nicaragüenses que estaban esperando para escuchar lo que tenía que decir él y otros invitados. No se les permitió expresarse libremente y poder decir lo que piensan y lo que piensan acerca de la situación política. De igual forma, en la celebración de lo que era el 25 aniversario del CENIT, estas dos personas venían a ver cuáles eran los retos de los defensores de los derechos humanos, y ellos fueron expulsados del país sin ninguna explicación. Entonces nosotros vivimos en un gobierno intolerante en el cual uno, por hacer críticas, muchas veces son críticas constructivas, ya uno se vuelve un objetivo no deseado para el gobierno. Entonces, así muy bien lo planteaban ustedes, va a llegar un momento en el que uno, por el simple hecho de hacer un comentario en las redes sociales o a través de los diferentes programas de radio, entonces se nos va a mandar a callar de una u otra forma, y lo estamos viviendo. Yo venía conversando con una persona, un chofer de un taxi, acerca de uno de los puntos que tocaste, que nos ha trastocado fuerte en lo que es la economía de muchos jóvenes, lo que es el aumento del transporte en el país. Yo conversaba con él de que cómo es posible que hoy en Nicaragua estemos comprando un petróleo al 50% menos de lo que se compraba años atrás y sigamos manteniendo las mismas tarifas en el país. Entonces, él me hacía hincapié en que los programas sociales del gobierno ahí están y que la gente está teniendo el beneficio de esos programas de una u otra forma. El chofer me comentaba de que él era sandinista, él era simpatizante del partido de gobierno, pero que él no se daba cuenta de que los precios del combustible hoy en día estaban a menos del 50%. Y que si eso era cierto, lo que yo le estaba diciendo, entonces que él quería saber en qué se estaba invirtiendo ese excedente de los precios del combustible. Y él me comentaba algo que es muy gracioso, y lo digo, que cómo es posible que él me comentaba de que no ve los noticieros y los canales nacionales, porque él dice de que todos los noticieros son del gobierno y que todos van a sacar solo noticias positivas del gobierno. Entonces que por eso él no lo ve. Entonces, cómo es increíble cómo los mismos simpatizantes del actual gobierno, de la actual tiranía que tenemos en el país, se puedan expresar de esa forma. Entonces, el aumento del sector transporte es algo que está afectando a muchos jóvenes que viajan diariamente a los distintos departamentos a estudiar a la capital y son afectados por este aumento en el transporte. Y yo hacía una crítica unos días atrás al movimiento estudiantil. ¿Dónde está el movimiento estudiantil que en los tiempos de los gobiernos liberales por 50
50 centavos de Córdoba que se aumentaran en el transporte, se paralizaba el país en un 2x3. Y hoy en día no vemos a esos estudiantes protestando por esta injusticia y por este robo, porque esa es la palabra que hay que ponerle, por este robo descarado que nos está haciendo el gobierno. Permíteme un segundo, William. Sí, Roberto, te escucho. Yo quisiera regresar al tema de lo que es estaba escuchando, ¿verdad? La opinión de Luis, tu comentario. Y yo quería recordar a la gente, ¿verdad? Primero con la parte de la institución. En algún punto no estoy de acuerdo con Luis, que en el tiempo de Bolaños y en el tiempo de Alemán, la institución venía recobrando su ser, su propósito. Yo recuerdo allá en el año 1998, cuando se firma el famoso pacto entre Alemán y Ortega. Desde ahí, la institución de Nicaragua, la gobernabilidad de Nicaragua, estaba destinada a morir. Entonces, hay que recordar un poco la historia y hay que recordar un poco también cuál ha sido la actitud de todos nuestros políticos en ese sentir, cuando las instituciones del Estado comenzaron a ser repartidas entre el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista. Yo recuerdo muy bien en ese tiempo la situación que ocurrió, las negociaciones que hubo, y todavía recuerdo el sentir de la gente que tenía la gente en ese tiempo, porque supuestamente ese pacto nos iba a traer la gobernabilidad que todos deseábamos, pero estamos hablando de casi 98 al 2008, 10, casi 15, 16 años de que eso ha sido todo lo contrario, ha sido una maniobra perfecta del Frente Sandinista de envolver a esos políticos que no hicieron la política correctamente, pensaron en el presente y no en el futuro. Por otra parte, con el asunto del transporte, también quiero recordarle a la población y que el tiempo donde se debió de haber evitado el aumento del transporte fue en el año 2012. Yo recuerdo que el aumento del transporte iba a ser del 35%. Esa vez solo se le aceptó el 30%. El aumento que surge hoy es producto de ese acuerdo que hubo en ese tiempo. Entonces, la situación es algo que ya estaba plantado y que en su debido momento no se evitó, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo con William, ¿no? ¿Qué pasó con todos esos movimientos juveniles? ¿Qué pasó con todos esos movimientos sociales que existen en nuestro país, que en un tiempo lucharon por el 6% en todo ese periodo? ¿Qué pasó? Todos sabemos la respuesta, todos sabemos qué sucede. Entonces pienso que la nueva generación de jóvenes, si nosotros queremos un país, si queremos un país libre, un país con esa democracia a la cual todos soñamos, yo creo que nuestro principal papel es enseñarle a la juventud de ahora, darle una buena educación, darle un buen sentido crítico de lo que sucede en nuestro país. Pero quiero que ustedes observen algo muy, muy claro también. Nuestros jóvenes en la actualidad están sumergidos en una situación de consumismo también. Hoy los problemas sociales son callados por los famosos partidos Real Madrid o Barcelona, o actividades que distraen a la juventud de los problemas sociales que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo ir cultivando esa educación en nuestra población, en nuestra juventud, en nuestra niñez? Ese es el reto que nosotros tenemos ahora, de crear nuevas conciencias, nuevos pensamientos, y solo de esa manera lograremos tener un país muy, muy estable, rico en educación, rico en cultura, rico en desarrollo tecnológico, y eso es una tristeza que uno vive también, ¿verdad? Desde las aulas de clase, cuando uno ve, ¿verdad?, el comportamiento
de la juventud y la apatía, ¿verdad? Ante los problemas sociales, ante la política. Los espacios en alguna manera, como ustedes dicen, han sido cerrados. Hoy en la actualidad tenemos casi el 90% de los canales nicaragüenses tienen un perfil político. Creo que solo el canal 12 es el único que se ha mantenido independiente en los últimos años, y es el único que nos da la otra perspectiva de la vida y del contexto nicaragüense. Y en ese sentido, pues, ¿cómo recuperar la visión y el pensamiento de los jóvenes a ser más sensibles a la problemática? No es tanto. Yo pienso que hoy las instituciones, pues, si alguien viene con estudios de afuera, aquí todo va a funcionar bien, porque el presidente controla todo, ¿ya? Controla todo. Es decir, eso se puede medir de esa manera, como algo perfecto, pero en la sociedad ese control afecta a la sociedad y tenemos mucho. La vida cada día se encarece más, la vida cada día es más difícil. Para el nicaragüense es sobrevivir el día. Y cuando el nicaragüense se concentra en sobrevivir el día, a él no le interesa la política. Entonces, creo que los políticos también, en alguna manera, los políticos de derecha, como bien decían ustedes, unidad no va a haber, la unidad realmente ni al partido de gobierno le conviene, ni le conviene tampoco a los de derecha, ¿no? Ellos quieren un pedazo de un pequeño pastel que es Nicaragua, y la inmensa mayoría sufre las consecuencias de eso, ¿no? Ese era mi comentario para... Sí, Robert, decías algo muy, muy importante y que es real. La sociedad hoy en día ha cambiado muchísimo. La mayoría de la población en el país somos nosotros los jóvenes menores de 38, 35 años de edad. Somos los que poblamos alrededor del 70 a 65% de la población. Y hay algo muy importante que vos mencionabas, de que esta gran, inmensa mayoría de la juventud vive más pendiente de qué jugador nuevo contrata X partido o qué equipos van a jugar tal día. Se conocen muy bien las estadísticas, saben la vida y milagros de cada uno de los jugadores y la historia perfectamente saben la historia de los equipos, y el gobierno sabe de que esa es la debilidad que tiene nuestra juventud hoy en día y se aprovecha de esa debilidad. ¿Por qué? Nosotros hemos sido testigos de los actos que hace el gobierno. Cuando se dan esos famosos juegos de fútbol clásicos, el gobierno hace estadios virtuales en donde entra una gran cantidad de jóvenes gratuitamente a ver esos partidos. Es más, algo ridículo que propuso el gobierno y al parecer no fue muy efectivo, pero sí propuso de que en cada colegio público del país tenía que existir un televisor en el cual, cuando se presentaran estos tipos de eventos, los colegios pusieran a sus jóvenes a ver eso. Entonces es algo ridículo, porque vos muy bien lo decías, de que la educación de calidad es algo que se necesita para que nosotros podamos desarrollar nuestra sociedad. Pero ¿cómo es posible? El gobierno, con ese tipo de actos, queda más que evidente de que a él no le interesa la educación de nuestros jóvenes. Él prefiere de que los jóvenes se les quite o que se les saque de las aulas de clase. En vez de buscar cómo educarse, de profesionalizarse, él prefiere de que salgan de las aulas de clase a ver este tipo de eventos. Y lo hemos visto en un sinnúmero de actividades que también realiza. Entonces es algo lamentable este tipo de acciones que toma el gobierno, que en vez de ir abonando al desarrollo y a la mejora de nuestra juventud, más bien él va enviciando y va perdiendo a nuestra juventud, que son el futuro de nuestro país.
¿Qué tenés que comentarnos al respecto de esto? No, pues desafortunadamente esa es la realidad, William, que estamos viviendo, ¿verdad? En nuestra juventud. Pero gran parte de lo que estamos viviendo es también parte o culpa y mea culpa y obligación de la familia, desde el seno de familiar, ayudado por los medios propagandísticos y de generación total de valores que desde que tomó el poder Ortega ha promulgado a los cuatro vientos, ¿verdad? Pero también es parte también de la nueva generación de políticos rescatar esos valores y llegar a la familia para que volvamos a recuperar valores que abonen a la democracia, abonen a un país, abonen al desarrollo de nuestra comunidad. ¿Por qué digo esto, William? Porque ya que estamos tocando el punto, ¿verdad? Que los jóvenes, ¿por qué no nos interesa la política? ¿O por qué no nos metemos? ¿O por qué muchos de los jóvenes están viendo partidos de fútbol? ¿O el quehacer? ¿O viendo muñequitos? ¿O viendo televisión? ¿O viendo las redes sociales? Precisamente porque hay una carencia de valores, del que me importa, de solamente el egoísmo, que este gobierno ha promulgado los cuatro vientos, ¿no? Para esas famosas juegos virtuales en las canchas, qué sé yo, todo eso es parte de la degeneración, donde ahí mismo en las canchas, en los juegos que aglutinan, que los sacan con los buses de la capital, los acarrean, dejan sin bus a los trabajadores y van a la cancha de fútbol para cuando hay una liga de esas, y ahí mismo consumen droga, consumen alcohol, es parte de eso. Pero también la responsabilidad de nosotros, pues, de cada uno de ustedes, de los que tenemos conciencia, ir educando en eso. Pero otra gran parte obedece, le decía al inicio, de las familias, de las padres de familia, porque este gobierno que desde un principio, cuando empezaban las marchas y la protesta, lo que nos reseteaba era garrote y palo, nos echaban los motorizados, eran golpes, nos echaban las policías, los antimotines, y los padres lo que decían es, uy, no te metas, no participes, que te van a pegar, el miedo. Y hoy tenemos 8 años de vivir con miedo, tenemos 8 años de vivir con miedo, ¿verdad? Y vamos a seguir hasta así con miedo hasta que salgamos a las calles y rompamos ese círculo de miedo que nos tienen. Y mientras no tengamos el valor, el coraje y asumir la responsabilidad como joven. Tú bien lo decías, William, estamos gobernando hoy el pueblo de Nicaragua, la gran parte de la población, estamos ocupando el 70% y todos son menores de 30 años. Todos son menores de 30 años. ¿Qué significa eso? Que en 2 periodos más, en 2 años más, estamos llegando a un 70% con población de 35 años. Justo lo que pueden ser administradores del Estado. ¿Y dónde están esa gente? ¿Lo ves por algún lado con ganas de trabajar en función de la comunidad? No. Muchos de ellos están preparándose, estudiando, o los que no estudian, trabajan y se van e emigran a los países del sur, a Costa Rica, como emigrante, a Panamá, hoy. Y muchas eran hoy, fíjate casualmente, y le decía, quiero compartir con ustedes esto, que hoy casualmente me enteré de alguien, de una persona que estaba en 2 años, quizás derecho en la Universidad Lupoli, y está en España. Cuando pregunté hoy por ella, está en España, ¿qué significa? Y le pregunté, ¿por qué te fuiste a España y dejaste tu estudio? Porque había necesidades en mi familia y tenía que solventarlas, porque en este país no hay. Qué tristeza, y que eso es lo que estamos exportando y estamos llevando pues al desarrollo, a su desarrollo, ¿verdad?, de las mentes de los jóvenes. Por un lado, eso también tiene que ver con la institucionalidad, porque si hubieran instituciones que se respetaran y que trabajaran dentro del marco de la ley, justamente tendríamos instituciones viento en popa, pues, que vieran con todo, no importa quién esté al mando, pero que sea responsable, honesto y contenga la responsabilidad de aplicar la ley a como se debe. Hoy podemos los poderes del Estado, hablemos de los poderes del Estado. Hoy vemos a un poder judicial
que desde que asumió Ortega es un control absoluto. Antes, porque no, independientemente que con Arnoldo Alemán hubiesen repartido las instituciones, ese era un marco, una estrategia para gobernar con el 50-50, pues, no importa. Pero mientras hubieran funcionarios que respetaran la ley, funcionarios que amaran a Nicaragua y funcionarios con ética y con valores, independientemente que sea sandinista o que sea liberal, se mantiene y hace respetar la institución. Pero no es así. Solo uno del Poder Judicial renunció, que es el doctor Cuaresma, Sergio Cuaresma. Renunció al terminar su tiempo, su periodo. Y un hombre muy ético, muy profesional, pues. Entonces, ¿qué significa? Eso es un hijo de Nicaragua, por decirlo así. Vemos otras instituciones como la Contraloría General de la República, la institución encargada de fiscalizar toda la administración y empresas públicas del Estado, de auditarla, de llevar el control de las denuncias, donde vemos una Contraloría hoy bien proactiva, cuando todo lo que están con los contralores que están ahí ganando megasalarios son del partido de gobierno, son sandinistas. Eso es un detrimento de la sociedad, eso es parte del detrimento de la carencia de valores que hay. Y pueden ser muy buenos funcionarios, muy profesionales, pero obedecen a un mandato, no a la Constitución, sino a Daniel Ortega. Y así ¿Qué vamos pensás al examinando cada respecto, institución. Roberto? ¿Qué pensás al respecto de lo que nos comenta Luis? Creo que eso es parte, de verdad, de lo que he comentado un poco antes. Los poderes del Estado, ¿verdad?, están concentrados en las manos de una sola persona. Pero es como les recordaba que en el año 1998, para que existiera una gobernabilidad, se tenía que repartir los partidos. De hecho, ellos querían un sistema de gobierno, por decirlo así, como el de Estados Unidos, ¿verdad? Demócratas y republicanos. Cada 8 años los demócratas y los republicanos hacen intercambio de poder. A diferencia de nosotros, gane quien gane en Estados Unidos, hay una visión y hay una misión de nación. Hay un plan de país, ¿me entiendes? Donde todos los poderes saben cómo funcionar sin independencia a quien esté en el poder. A diferencia de nosotros, pues, que fue un proceso que más bien este gobierno aprovechó los errores de nuestros políticos de derecha y hoy por hoy están en el poder, ¿no? Entonces pienso que este es un problema muy, muy complicado a veces de debatir si no conocemos un poquito de dónde nace la situación. Una de las formas en la que nosotros podemos devolver la democracia, la libertad a nuestro país, yo soy de la idea de que el pueblo va a ser como los volcanes. En algún momento el pueblo va a explotar y el pueblo va a tomar la iniciativa propia de decir basta. Miren lo que ocurrió hace días en Guatemala. La gente pide por la destitución del presidente guatemalteco. Entonces, en algún determinado momento nuestra sociedad va a ir encaminada a eso, pero no va a ir sola, sino que se comienza desde ahora, explicándolo a la gente, diciéndole cuáles son las consecuencias si nosotros seguimos bajo este régimen. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Para llegar a un hecho, a algo concreto, es iniciar desde ahora, desde nuestra casa, de nuestro barrio, con los amigos, explicando de manera coherente y de manera directa a la sociedad las consecuencias, pero al mismo tiempo también dándole una nueva alternativa, ya que no esté dentro del sistema
con los mismos políticos en los cuales nosotros estamos. Por ejemplo, yo tengo como, ¿cuántos años no tengo ver a Montealegre? Casi de los años de Arnoldo Alemán. Fabio Gadea, un señor que ya por su edad creo que no sería un buen candidato, pero hay otros sectores de la población que tienen el deseo de servir y tienen la honestidad, pero los espacios, ¿verdad? No están abiertos a ese sector de la población, pero ahí es la pregunta. ¿Qué hemos hecho nosotros también para abrir esos espacios? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos hemos dejado también montar este sistema en nuestra espalda y tolerarlo, pero creo que ya es tiempo, ¿verdad?, de hablar sin miedo. Yo soy una de las personas que yo entro al periódico digital de ellos y a mí no me da miedo dar mi opinión. Yo creo que eso es lo primero que uno debe de hacer, no tener miedo a expresar lo que uno piensa ante esta persona y que ellos se den cuenta que en Nicaragua hay personas que piensan y hay personas que tienen un pensamiento del cual quieren una mejor Nicaragua, ¿no? Yo no estoy hablando de revolución ni nada de eso, porque ya Nicaragua ha sufrido mucho, ha tenido mucha guerra, y creo que volver a eso sería un grave error para nosotros mismos, ¿verdad? Porque si nosotros realizamos una revolución, quienes sufren es la población, nosotros. Ellos se van, ellos viendo la situación cuando explote, ellos, así como hizo Somoza, agarró su avión y se fue, ¿no? Entonces de esa misma manera ellos pues actuarían, ¿no? Y yo pienso que eso, recuperar nuestra Nicaragua, nuestra libertad, es a través de la educación. Yo estoy apuntando que Nicaragua desarrollaría con una educación adecuada, ¿no? Que la información se dé a la población de manera correcta, de manera parcial. Y estoy hablando tanto de la famosa derecha y la famosa izquierda, porque la izquierda, como ustedes dicen, los medios de comunicación de gobierno presentan un punto de la vida, pero eso, la mayoría sabemos que eso no es la realidad. Y en lo que yo pienso, en ese sentido de recuperar la independencia de nuestros poderes, es como pueblo. ¿Quiénes saben la necesidad de la gente? Nosotros mismos. Nosotros somos los que sabemos y nosotros somos los que debemos de llevar esas necesidades y golpear la mesa de esta gente, ¿no? Eso es lo que yo pienso. El problema aquí es también cómo organizar a la gente y cómo aglutinar a un sector, a ese sector de la gente bajo un propósito. Porque aquí yo estoy casi seguro, yo estoy seguro de que si Daniel Ortega tuviera un contrapeso, una oposición verdaderamente sólida, que diera alternativa a los programas que este hombre presenta, Nicaragua fuera, aquí cantara otro gallo, como decimos, aquí cantara otro gallo si la oposición funcionara de manera correcta, dando alternativa a la gente, discutiendo con la gente, hablando con la gente. Pero aquí nos concentramos siempre, la oposición se concentra en decir que Daniel hace esto, Daniel hace lo otro, esto es malo, pero ¿qué alternativa da la derecha? La oposición. Eso es lo que me preocupa más a mí, y es por eso que nuestra juventud no ve un rumbo, y por eso pues la manipulación de los medios de comunicación ha sido bárbara en estos años, ha sido bárbara, que aquí vos no tenés otra visión de la que presenta el gobierno. Y si vos no lees noticias de afuera, por ejemplo, noticias que dan otro punto de vista, así como este programa, donde uno puede expresarse, ¿verdad? Y decir y dar esta información a las personas, la gente no tendría ese
ese espacio, cómo aprovechar lo que tenemos en la actualidad, los medios virtuales, cómo aprovechar, cómo hacer programas cortos, cómo hacer propaganda sencilla, ¿no? Para que las personas, ¿verdad?, se unan y golpeemos la mesa, no tengamos esperanza en los políticos. En el 2016 nosotros sabemos lo que va a pasar y la gente aquí está quieta y nosotros debemos de ir quitando poder en estas personas. Tenemos que quitar ese poder. Hay cosas que uno puede rescatar a veces de esos gobiernos populistas, por ejemplo el gobierno de Chávez. El gobierno de Chávez tiene algo que me llama mucho la atención, ¿no? Y es el famoso referéndum. El famoso referéndum que ellos piden cada 2 años. ¿Por qué en Nicaragua nosotros como población y como sectores juveniles no hemos pedido eso? Estoy casi seguro que si nosotros pedimos un referéndum, este hombre se va por completo, ¿no? Le movemos la mesa y se negocia con él. Son muchas cosas las que pasan aquí. El sector privado está muy, muy enamorado de este gobierno también. Es algo que en los tiempos de Somoza ocurrió. El sector privado era en amoríos con Somoza. ¿Cuándo se se terminó ese amor? Cuando Somoza comenzó a acaparar todo, ¿verdad? Y no dar más espacio, ¿no? En algún momento la historia se repite en Nicaragua. En algún momento este sector privado se va a dar cuenta que estos señores, ellos van a querer acaparar todo, ¿no? Entonces esos son algunos de los comentarios que yo tengo y pasan por mi cabeza. ¿Qué es lo que debe proponer la derecha, la oposición en la actualidad en nuestro país? ¿Qué alternativa? ¿Qué visión presentan ellos? Y luchar frente, sin miedo, y dar nuestros comentarios. Pues, por ejemplo, yo he conocido gente que se han expresado contra el canal, gente que no pertenecen a nuestro país, fíjense. Gente que ha tenido el valor de dar un poco de su visión acerca de lo peligroso del canal fuera del país, y eso ha sido algo que la inmensa mayoría pues de nicaragüenses no sabe, y es algo que nosotros debemos de hacer también como nicaragüenses, decir las cosas sin miedo, ¿no? Pase lo que pase, nosotros debemos de tener la dignidad. Somos un pueblo guerrero, ¿no? Y un pueblo guerrero no se va a dar por vencido así por así, ¿no? Son algunas de las cosas, ¿verdad?, que pasan por mi mente y quería compartir, ¿no? Sí, pero muy bien, decías la parte de educar, y ese es uno de los objetivos de este programa, denunciar y hacerle ver a la población cuáles son las injusticias que nosotros vivimos, denunciar a nivel internacional cuál es la realidad de nuestro país, y también a lo interno de nuestro país, que la gente tenga otro punto de vista, escuche otra forma de pensar muy distinta a la que se presentan en los medios de comunicación. Denunciar, ese es el objetivo de este programa, La Voz de Nicaragua. Muy bien mencionaban también, lo mencionó Luis en su momento y lo mencionaste vos, que todo la violación o la destrucción de esta joven institucionalidad que nosotros teníamos comenzó en el tiempo en que Arnoldo Alemán se repartió los poderes del Estado con Daniel. Yo recuerdo de que llegó un momento en que muchos magistrados del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, en forma de protesta, renunciaron, no aceptaron la reelección de su cargo, pero hubo uno entre ellos que fue un magistrado arnoldista que, como decimos aquí en Nicaragua, volvió con el rabo entre las piernas, después de haber renunciado en protesta por los ilícitos que Ortega y Alemán estaban cometiendo en el Consejo Electoral. Y él se justificó de una forma que es muy burlesca. Yo lo considero una forma burlesca y ofensiva para toda nuestra población. Él se justificó diciendo que regresó a chupar el hueso porque la calle estaba dura. Es decir, que en la calle la vida es dura para quienes trabajamos honestamente. Esta diferencia no la hubiese notado este tal magistrado si el Consejo Electoral de Ortega no le hiciera la vida suave y placentera con el buen pago de sus servicios.
Muchos de esos magistrados llegan y no hacen absolutamente nada en sus puestos, pero sí reciben grandes salarios que salen de nuestros impuestos. Y eso es algo ofensivo y es una burla para toda nuestra población, y es algo que nosotros no podemos seguir permitiendo en nuestro país. Muy bien lo mencionaban, qué vamos a hacer, cómo vamos a organizar. Aquí todos estamos claros y estamos conscientes de que lo que necesitamos es una alianza. Necesitamos una coalición de todos los partidos políticos, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, sean independientes, sean movimientos sociales, movimientos juveniles, lo que sea. Necesitamos una coalición fuerte, una coalición en la que se busque un mecanismo de elección de sus candidatos, una coalición en la que se quede y se haga a un lado el de famosos dedazos que tenemos en el país, algo que ha causado una gran destrucción en lo que es el apoyo de la población. La población hoy en día no quiere apoyar determinados partidos políticos porque saben de que sus candidatos son electos de dedazo, no porque tengan liderazgo y tengan muy buenas propuestas, sino que porque los elige el caudillo de turno del partido determinado. Necesitamos cambiar esos vicios de la política en el país. Necesitamos una coalición en la cual se presente una propuesta de nación, una propuesta con visión a futuro, que independientemente, muy bien lo decían, el gobernante que esté, se continúe con esa visión de desarrollo para el país. Una coalición que tenga objetivos a un corto plazo, de erradicar el caudillismo, la corrupción, el nepotismo, la búsqueda de cargos públicos por intereses personales y todos los otros vicios del sistema político vigente. Necesitamos una coalición democrática de carácter nacional que aglutine a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas y los sectores sociales que estén de acuerdo con los objetivos y métodos de lucha cívica, porque muy bien lo mencionaban, Nicaragua está cansada de tanta violencia y Nicaragua está cansada de tanta guerra. Cada vez que surge una guerra en nuestro país es un retroceso, un enorme retroceso para nuestra sociedad. Pero necesitamos una coalición de principios. ¿Qué principios tiene que tener esta coalición? En primer lugar, que respete la Declaración de los Derechos Humanos, que se crea en lo que es la República como un sistema de gobierno. Una coalición en el que se respeta la libertad de expresión, que se respete la libre empresa como responsabilidad social, la libertad de movilización, la libertad de asociación, la libertad de religión, y que respete verdaderamente el Estado laico. Una coalición que crea y que luche por la educación universal de calidad, no una educación partidaria como la que tenemos hoy en día. ¿Cómo es posible de que a nuestros niños en las escuelas primarias, en los libros que da el gobierno, se les ponga imágenes del canal? Que se les ponga imágenes de esa burla que quiere hacer el gobierno hacia toda nuestra población, y que se pongan es demasiado ridículo. Miré en una foto en donde sale uno de los libros, donde salen soldados para el tiempo de la revolución sandinista. Eso es ridículo. ¿Cómo podemos estar enseñándole a nuestros niños ese tipo de cosas? No podemos continuar en este país. Necesitamos organizarnos, necesitamos denunciar a cada momento los atropellos que se viven en nuestra sociedad. Necesitamos metas, estrategias, como presentar soluciones para los problemas más sentidos de la población: el desempleo, la pobreza, la carestía de la vida, la salud, educación, transporte, vivienda. Hoy escuchaba, y lo mencioné en un comentario en mi Facebook, en el cual decía que cada día me sorprende más la forma de pensar o la capacidad que tienen los diputados en la asamblea. Llámense esto opositores o llámense esto del régimen. ¿Cómo es posible un diputado diciendo de que Daniel y Somoza son la misma cosa y que no vamos a hacer nada? Yo esperaba de un representante, un supuesto representante nuestro, no esperaba ese tipo de respuesta. Esperaba una respuesta más profesional, una solución a estos problemas que planteo. El desempleo. ¿Qué podemos hacer nosotros como opositores ante el desempleo que nos ofrece este gobierno? ¿Qué podemos hacer nosotros como opositores a la seguridad social que nos ofrece este gobierno? ¿Qué podemos hacer nosotros como opositores al peligro de las confiscaciones? Lo estamos viviendo. No solamente Milton Arcia vivió una confiscación, la vivió también
una gente de Playa Madera, en las cuales le llegaron a acercar sus terrenos porque dicen de que van a hacer un parqueo para un hotel que se va a construir. Entonces el problema de las confiscaciones en Nicaragua se está viviendo ya nuevamente. Entonces la institucionalidad es algo que nosotros tenemos que rescatar, y la tenemos que rescatar a través de la denuncia, a través de las protestas. Necesitamos luchar fuertemente en las calles. ¿Qué pensás, Luis, al respecto de esto? Parece que perdimos comunicación con Luis. Sí, William. Te escuchamos, Luis, te escuchamos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, William, con vos y con todos los pensamientos que ha hecho alusión. Verdaderamente necesitamos un cambio real para esta nueva Nicaragua que queremos construir. Si no, necesitamos con urgencia cambiar el rumbo que lleva este país, que es un barco que va a la deriva solo con políticas dictatoriales. No puede ser. Y también con una falta de visión. No puede ser. Y para eso tenemos también que unirnos como sociedad. Y hoy acá la reflexión que podríamos hacer es que debemos de empezar a unirnos. La verdadera unidad no se va a dar en partidos políticos que va a competir con Daniel Ortega. No, la verdadera unidad se tiene que dar desde la familia, desde que el papá, la mamá, los hijos conversen sobre la situación real que están viviendo en su familia, que si Juan Pérez tiene trabajo, que si Marcos Pérez tiene acceso a la universidad, cuál es el sueño de Marquito. Esa es la verdadera unidad, diálogo que tiene que abrir la familia. Y luego, una vez que tengamos ese diálogo abierto, franco y sincero, padre, madre e hijo, sobre la situación que están viviendo y el rumbo que quieren llevar como familia para crecer, ya también conversar en la cuadra, en la comunidad, en su barrio, en la calle, en la cuadra, y decir, platicar con el vecino, cuál es el rumbo que quieren llevar la comunidad, y así llevar el planteamiento de municipio hacia porque hay que tiene que dar, decir cuál es el proyecto político que va a garantizar a mis hijos la libertad para estudiar, la libertad para trabajar, para vivir un gobierno en el cual me dé seguridad, la seguridad ciudadana, que no esté lleno de violencia en mi barrio, el que me esté garantizando el acceso a los granos básicos, el que como productor tenga las facilidades, el financiamiento, que un proyecto político que me garantice una educación real e integral y de acuerdo con los lineamientos internacionales y políticas global, ¿verdad? Y no que me estén enseñando retrocediendo el cerebro, mis hijos. Ese es el verdadero diálogo que debemos emprender como ciudadanos, pero también no puede haber un diálogo sincero y franco si no nos exponemos, si no como ciudadanos y como compromiso joven, cada uno lo que estamos ahí acá, no nos exponemos, no salimos a la calle a buscar a esas personas, porque uno de los fracasos reales que ha tenido los partidos políticos de oposición de la derecha es que se desligaron totalmente. Una vez que tuvieron el poder, se desligaron de la comunidad, se desligaron del voto, se desligaron de los problemas reales de la gente, cosas que aprovechó este gobierno sandinista para estar allí en las necesidades. Han habido tragedias y ahí está el frente. Esa parte también hay que rescatar como ciudadano y como partido político en algún momento de oposición. Ese es el mensaje que podemos darlo. William, totalmente de acuerdo con tu planteamiento. No puede haber una defensa y soñar libre en libertad y en democracia si no ponemos en práctica principios básicos como es el amor a la patria, el amor ciudadano y un diálogo pues franco y sincero pues que debemos de enfrentar. Bueno, tenemos los últimos minutos. Roberto, nos gustaría que nos dieras tus últimos comentarios antes de finalizar el programa. Tenemos unos minutitos todavía. Últimos comentarios de despedida. Bueno, yo pienso que
nosotros vamos a llegar a un estado, ¿verdad?, de derecho, con buenas instituciones, cuando desde ahora demos el primer paso. Y es como decía Luis, hay que comenzar desde la casa, el barrio, la escuela, cómo combatir ideas con ideas. Y eso es lo más importante, enseñarle a nuestra juventud un pensamiento crítico que pueda combatir contra las ideas de esta persona, porque esa es la democracia. La idea que tenga buenos argumentos, esa es la que va a prevalecer. Y lo único que animo a la población es a que sigamos, ¿verdad?, en la lucha y no tengamos miedo. Aquí nada es eterno en esta tierra, ¿no? Tarde o temprano esto cambiará, pero para llegar a ese cambio hay que comenzar desde ahora. ¿Queremos gobernabilidad en nuestro país? Hay que enseñarle a nuestros jóvenes valores éticos y valores morales y un sentimiento profundo por la patria. Sí. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Luis, por habernos acompañado esta noche. Y me gustaría finalizar con un pequeño párrafo de una carta que firmó el dictador de Daniel Ortega cuando se produjo lo que fue el atentado en el cual casi fallece uno de estos, del caricaturista que iba a participar en el foro de libertad de expresión. Condenamos el terrorismo, en todas sus formas y nuestras prácticas y nuestras posiciones en todas nuestras relaciones y presencias en foros y organismos internacionales ha sido clara y enfática. Los seres humanos debemos encontrar en la inteligencia el diálogo y la promoción, el consenso y los caminos para afianzar el entendimiento y la paz. ¿Cómo es posible de que prácticamente nosotros tenemos un gobernante bipolar? Porque expresa unas cosas y en la realidad sabemos que es otra. Siempre que la población sale a protestar y a defender sus derechos, sabemos qué es lo que ofrece este gobierno para la población: violencia y más violencia. Muchas gracias a todos nuestros queridos radioyentes por habernos abierto las puertas de sus hogares, y muchas gracias siempre a Radio TPC por la oportunidad de brindarnos este espacio para poder denunciar y demostrar a la población, hacerle ver cuál es la realidad de nuestra Nicaragua. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo miércoles a las 7 p.m. hora Centroamérica, y tengan todos muy buenas noches. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda.